¿Qué tal? Muy buenas, les damos la bienvenida un fin de semana más a este informativo especial que trata de resumirles cuáles han sido los temas más relevantes de esta última semana. Comenzamos contándoles que Málaga registraba la tasa de paro más baja desde 2008, con 23.000 nuevos ocupados durante el verano. La EPA señala que este incremento se debe al inestable sector servicios. Según la EPA, Málaga sale de la crisis pandémica con fuerza. En el tercer trimestre del año, el número de ocupados alcanza los 695.100 personas, cifra que no se había alcanzado en la serie histórica que comenzó en 2002. Entre julio y septiembre, 23.000 trabajadores más que en el trimestre anterior. La consecuencia es la caída de la tasa de paro. Desde 2002 no se registraba esta cifra, 14.000 personas menos que en el trimestre anterior. Actualmente se sitúa en casi el 16% de la población activa, 2 puntos menos que antes de la pandemia. El motor, una vez más, el sector servicios, que ha incorporado 22.000 empleados más. También suman industria y construcción con 2.000 trabajadores y cae la agricultura con 3.000 empleos menos, reflejo de las duras condiciones del sector primario. En cuanto a Andalucía, sube el paro en 15.000 personas, un 2% más que en el trimestre anterior. La tasa se sitúa en el 19%, 4 puntos por encima de la tasa malagueña. La venta de carne y pescado se desploma por la subida de precios, que siguen en nuestra provincia por encima de la media nacional, con los alimentos un 16% más caros. El aumento del precio de la cesta de la compra ha hecho que muchas familias se vean en la obligación de comprar menos cantidad de comida para poder llegar a fin de mes. Como consecuencia, las ventas de carne y pescado se han desplomado y en algunos productos han subido hasta un 40% los precios. Los comerciantes consideran que a día de hoy están invirtiendo más en los productos para obtener menos beneficios. Los datos del IPC en septiembre en Málaga muestran que en el último año se han aumentado un 16,2% el precio de los alimentos. En este sentido, según el informe de la alimentación mes a mes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el mes de julio se ha reducido la compra de carne congelada un 31% y de carne fresca un 17%. En cuanto al pescado, también ha disminuido la adquisición de este producto un 14% y esta subida continuada de los precios está afectando tanto a los comerciantes como a los consumidores frente a todos los gastos, por lo que como consecuencia las ventas se desploman y los beneficios de los vendedores disminuyen. Y los españoles reducirán en un 14% su presupuesto para los regalos esta Navidad por el impacto de la inflación. La moda es la categoría donde más se recortará el gasto. Según el informe Tendencias de compra en temporada alta realizado por Packlink, esta contención del gasto se traduce en aproximadamente 900 millones de euros menos entre los consumidores españoles, en comparación con el pasado 2021. A nivel europeo, España será de los países que más reducirá su gasto, por debajo de Reino Unido y por encima de Italia, Francia y Alemania. Por otro lado, destaca que 9 de cada 10 empresas prevén verse afectadas por el aumento de los costes en la temporada alta, mientras que un 58% de los consumidores prevén recortar el gasto en productos no alimentarios debido al aumento del coste de la vida. En el contexto económico actual, el 24% de los españoles señala la inflación como el principal motivo para contener el gasto navideño y se sitúa por encima de la incertidumbre económica, la insuficiencia de ahorros, la falta de crédito disponible, la pérdida de beneficios o la subida de los tipos de interés. Las categorías de productos que sufrirán más recorte de gastos son la moda, por encima de los juguetes, bricolaje y jardinería, los productos sanitarios y de belleza, los productos del hogar y, por último, la electrónica. Y cada vez son más las personas que se acercan a una tienda especializada para comprar a granel los productos que necesitan. Entre sus ventajas, evitar el desperdicio de alimentos, reducir plásticos y probar nuevos productos. La crisis económica en la que estamos inmersos y la concienciación que tienen cada vez más personas sobre el excesivo uso de plásticos ha hecho que muchos consumidores recuperen la tradición de nuestros abuelos de comprar a granel. Es lo bueno en la compra de granel, porque no se desperdicia la comida. Mucha gente viene con su propio envase, sus tarros, sus bolsas y piden la cantidad de lo que quieren. Así que no hay que comprar una bolsa de 1 kilo de arroz, por ejemplo, cuando necesitamos para una receta un cuarto.
En esta tienda especializada de alimentación natural a granel y productos libres de gluten y lactosa, nos aseguran que el perfil de sus clientes es muy variado. Jóvenes que viven solos y compran lo imprescindible, parejas que optan por cenas sanas o personas de más edad que han retomado la costumbre de acudir con sus tarros para adquirir lo necesario. Otra de las ventajas de estos establecimientos es la posibilidad de comprar diferentes productos y testar cuáles te gustan más. Frutos secos tenemos de aquí, tenemos algunas especias, algunas frutas tenemos de aquí de Málaga, de la provincia, y el resto, claro, incluso legumbres tenemos aquí de Andalucía, tenemos del norte de España, y claro, especias, eso ya vienen de fuera, algunas frutas especiales vienen de Asia, vienen de Sudamérica. Legumbres, harinas, especias, semillas, café e infusiones de diversa procedencia son algunos de los productos que podemos encontrar en estas tiendas especializadas. Más asuntos. Las farmacias malagueñas ya dispensan el test combinado que detecta a la vez la gripe y el COVID. La forma de uso es igual que en anteriores y el precio fijado por el Gobierno es de 2,94 € la unidad. Dolor de cabeza, tos, congestión nasal y mal cuerpo son síntomas muy comunes en esta época del año. ¿Pero sabemos de qué infección se trata? Para diferenciarlo, se ha puesto a la venta un test combinado de antígenos que detecta COVID y gripe. Se trata de un test de autodiagnóstico que funciona como los anteriores, solo que en vez de tener 2 rayitas, tiene 4. Y además es menos molesto que su predecesor, ya que basta con introducirlo 2 centímetros en la fosa nasal. Se coge la muestra nasal, se prepara con el liquidito que trae y lo único que la plaqueta donde echamos las 2 gotitas, pues trae 2 ventanitas. Echamos las muestras en 2 sitios y el resultado es lo mismo, una rayita es negativo y 2 rayitas positivo y te diferencia entre si es COVID o es gripe. En definitiva, lo que hace este test es detectar una parte específica de cada uno de los virus, algo que cobra mayor importancia si tenemos en cuenta que estamos en el primer invierno de pandemia sin mascarillas. De hecho, en Farmacia Reynoso, ubicada en el sector de Teatinos, aseguraban que cada vez son más los malagueños que se interesan por este producto, ya que por el mismo precio te permite precisar cuál es la causa concreta del malestar. Precio fijado estatalmente y es el mismo, 2,94, aunque traiga para 2 pruebas diferentes, es el mismo. Recuerden que el resultado dependerá de la carga viral y que el uso de antibióticos, medicamentos para la tos o aerosoles puede reducir la concentración de antígenos víricos en las vías respiratorias superiores y provocar un resultado falso negativo. Centenares de estudiantes malagueños se manifestaban este jueves en el centro de la ciudad en defensa de la salud mental y la educación pública. Una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes que se ha llevado a cabo el 27 de octubre en varias capitales del país. Entre sus reivindicaciones destacan un aumento de los recursos en salud mental para llegar al menos al 15% de gasto total en salud, ya que actualmente apenas supera el 5%. También piden la creación de plazas para aumentar el ratio de psicología, psiquiatría en la atención primaria, hospitales y en centros educativos. Advierten que millones de jóvenes españoles sufren esta epidemia silenciosa que se traduce en trastornos de ansiedad y de conducta alimentaria, depresiones y consumo de psicofármacos. Denuncian que la tasa de suicidios ha aumentado considerablemente entre los jóvenes. De hecho, según datos de la Fundación ANAR, las llamadas que recibieron de menores de edad con tendencias suicidas el pasado año subió un 145%. Exigen a las administraciones que den respuesta a esta emergencia social motivada en buena parte por la tiranía de los mercados y el capitalismo salvaje. Movilización en Andalucía para pedir que se baje la ratio escolar. En Málaga salían a la calle 500.000 de personas entre docentes, familias y estudiantes. Alrededor de 2.700 personas se han movilizado este sábado en 7 provincias andaluzas en apoyo a la iniciativa legislativa popular para la bajada de ratios escolares, pidiendo su debate y aprobación tras la entrega de más de 52.000 firmas en el Parlamento de Andalucía. En Málaga han acudido a la movilización que ha tenido lugar este sábado en la Plaza de la Constitución 500.000 de personas de la comunidad educativa, además de una treintena de colectivos y asociaciones adheridos a la campaña.
Las movilizaciones arrancaron el pasado miércoles con concentraciones simbólicas en las delegaciones de educación de Huelva y Málaga. Bajo el lema "En defensa de la educación pública, bajada de ratio ya por ley", la Gran Marea Verde, formada por docentes, familias y estudiantes, reclaman que el Parlamento andaluz modifique la ley de educación para rebajar las ratios máximas de alumnos y alumnas en las aulas andaluzas. Por su parte, la consejera del ramo ha asegurado que desde la Junta se está reforzando el número de docentes ante la preocupante y lamentable bajada de la natalidad. De hecho, aseguraba que comparten el objetivo de los manifestantes, ya que nuestra comunidad autónoma ha perdido 70.000 niños en educación infantil en los últimos 10 años. Y la venta de viviendas y la firma de hipotecas sigue creciendo en Málaga, pese a los pronósticos de desaceleración. Según el Instituto Nacional de Estadística, hasta agosto se realizaron más de 29.600 compraventas y se han firmado más de 15.000 hipotecas. El mercado inmobiliario de Málaga sigue a buen ritmo en 2022 y está registrando, cumplidos los 2 primeros cuatrimestres, las mejores cifras de venta de viviendas de los últimos 15 años. Aunque los expertos vienen vaticinando una ralentización a corto plazo de la actividad en el sector debido al encarecimiento de la financiación por la escala del Euribor, lo cierto es que esta todavía no se percibe, debido seguramente a que los compradores están acelerando el cierre de operaciones para esquivar previsibles nuevas subidas. Los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas reflejan que en agosto ha dado continuidad a la tónica de incrementos de meses anteriores. Así, los 8 primeros meses del año arrojan un total de 29.613 compraventas, con una subida del 44% en relación al mismo periodo del año anterior, y están cada vez más cerca de los niveles del año 2007. El auge de la actividad residencial viene acompañado de un significativo incremento de la firma de hipotecas, con una subida interanual del 20,4%. El volumen de préstamos firmados en Málaga en este caso es el más alto desde 2010. La ciudad de Málaga ha superado en verano las pernoctaciones del mismo periodo previo a la pandemia. Sin embargo, el número de viajeros aún continúa levemente por debajo. Las pernoctaciones de este verano en la ciudad de Málaga han superado las cifras del mismo periodo previo a la pandemia. En concreto, de junio a septiembre se han sumado más de 1.140.000 noches de hotel, lo que supone un incremento del 5,8%. Las cifras de pernoctaciones hoteleros del verano de 2022 se han superado, pero no la de viajeros. Datos que están próximos a los previos a la pandemia, ya que de junio a septiembre de 2019 se registraron más de 526.000 y en estos 4 meses de 2022 no se ha llegado al 500.000 de viajeros. Continuando con las pernoctaciones, la media de junio a septiembre de 2019 se fijó en 2 días, mientras que en el mismo periodo de 2022 ha crecido hasta los 2,3 días de estancia media. Respecto a los viajeros, en septiembre de 2019 se registraron 127.000, mientras que en septiembre de 2022 han sido casi 122.000 viajeros. Casi 2/3 pertenecen al mercado internacional y el resto al nacional. Por mercados, a la cabeza permanece Reino Unido, seguido del británico, el francés y el italiano. En cuanto al mercado nacional, destacan los viajeros hoteleros procedentes de la propia comunidad andaluza y de la madrileña. Las aerolíneas ofertan para este invierno en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol 7,4 millones de asientos y más de 43.800 operaciones. La temporada baja comienza este mismo domingo y se prolongará hasta finales del mes de marzo. 148 de los 192 rutas disponibles conectarán Málaga con Europa en la temporada de invierno. Una clara apuesta de las aerolíneas por el aeropuerto de la Costa del Sol, que eleva casi en un 17% las plazas para volar al destino con respecto a fechas anteriores a la pandemia. Así las cosas, las aerolíneas ofertarán para este periodo 7,4 millones de plazas y algo más de 43.800 operaciones comerciales. Reino Unido se mantiene como el mercado con más oferta, con 39 rutas, y Londres como el destino con mayor número de plazas de los 119 destinos a los que se puede volar desde Málaga. De hecho, las compañías aéreas han programado más de 1.600.000 plazas en casi 8.500 vuelos con Reino Unido. En lo que respecta a los asientos ofertados entre ciudades españolas, las aerolíneas han programado más de 1.600.000 asientos, lo que supone un incremento del 34% respecto al mismo periodo invernal de 2019. Unas cifras que avalan la recuperación de Málaga como destino tras la crisis sanitaria del COVID-19.
Vamos ya con otros temas. Les contamos ahora que la Junta anuncia una inversión de 5,3 millones de euros para las obras del tejado de la catedral. El Templo Católico recibe así más de 8 millones de euros de las administraciones públicas para este importante proyecto. Tras presupuestar el Ayuntamiento 1 millón de euros y 3.250.000 euros la Diputación Provincial, ahora la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha anunciado que el Gobierno andaluz va a contribuir con fondos europeos al gran proyecto de rehabilitación de la Catedral de Málaga, con una inversión de 5,3 millones de euros para afrontar y asumir una necesidad histórica que no puede esperar más, según sus palabras textuales. Además, ha tendido la mano al Ejecutivo Central para que aporte también su granito de arena. Recuerda a Pedro Sánchez que Málaga es destino mundial para un turismo con un nivel cada vez más alto y sitúa la catedral entre los monumentos más visitados de Andalucía. Concluye que el templo necesita con urgencia una intervención para acabar con los problemas estructurales de protección, punto en el que coinciden la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta, que trabajan en la misma línea. El proyecto de reforma de la catedral está presupuestado en unos 16 millones de euros. Y el Gobierno andaluz aborda su flexibilización pionera de requisitos ambientales para recibir ayudas de la PAC. Se trata de medidas provisionales hasta que sean ratificadas por el Gobierno de la Nación. La Junta suaviza la normativa española flexibilizando las obligaciones que conllevan las nuevas herramientas ambientales, como la disminución del número mínimo de animales por hectárea o carga ganadera establecido por norma general para poder cobrar las ayudas que respaldan el pastoreo extensivo. Se reduce de 0,4 a 0,2 unidades ganaderas mínimas en los pastos húmedos y de 0,2 a 0,1 en los pastos mediterráneos. Asimismo, el periodo mínimo de pastoreo baja de 120 a 90 días para hacer más sencillo a estos profesionales del campo el cumplimiento de los requisitos. Por otro lado, la Junta duplica la superficie que se permite mantener en barbecho, que pasa del 20 al 40%, y reduce el porcentaje de rotación necesaria en los cultivos anuales. De esta forma, los agricultores tendrán la obligación de cambiar únicamente el 25% cuando concluya la campaña, en lugar de tener que sustituir el 50% de los cultivos. Ante el impacto que está suponiendo la sequía, se establece una disminución de las cubiertas vegetales vivas que se exigen en los cultivos leñosos. Mientras que el ecorégimen contempla un plazo de 4 meses al año, los agricultores de Andalucía podrán percibir las subvenciones manteniendo esta medida únicamente entre el 15 de enero y el 14 de marzo de 2023. Estas medidas tienen actualmente carácter provisional hasta que lo ratifique el Gobierno de España. El presidente de la Junta anunciaba esta semana un plan SOS para afrontar la sequía con 4.000 millones de euros de inversión hasta 2027. Moreno Bonilla critica que el Gobierno de España reduzca un 12% las inversiones en esta materia. El plan SOS de soluciones y obras frente a la sequía contempla de inicio una inversión de 4.047 millones de euros para impulsar nuevas infraestructuras y medidas cruciales frente a la falta de precipitaciones hasta el año 2027. Juanma Moreno Bonilla afirma que se trata de un plan integral para paliar los efectos de la sequía con medidas a corto, medio y largo plazo, y para lo que habrá una dotación de 450 millones de euros en los presupuestos de la comunidad para 2023. Una prioridad del plan será la depuración de aguas con una inversión global de 2.000 millones con el objetivo de disponer de 120 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para sustituir las subterráneas y recuperar los acuíferos muy castigados por la falta de lluvia. 300 actuaciones de depuración, todas iniciadas, y eso nos da una oportunidad para tener agua regenerada. Realmente la sanción que tenía de la Unión Europea la Junta de Andalucía de 12 millones de euros, ya la tenemos en 600.000 y desde luego queremos dejarla a cero. Esa es nuestra pretensión. Juanma Moreno Bonilla muestra su preocupación porque el Gobierno central haya reducido en un 12% las inversiones hídricas en Andalucía en los presupuestos generales del Estado para 2023, algo que considera irresponsable. Los famosos fondos europeos, que nos tiramos toda la vida hablando de los fondos europeos, tienen que servir para que mejoremos nuestra capacidad de competitividad. Los fondos europeos tienen que estar necesariamente vinculados a nuestro sistema productivo. Necesariamente vinculados a nuestro sistema productivo. Y por tanto, si nuestro sistema productivo necesita agua, ¿no será prioritario reprogramar parte de esos fondos para dedicarlo a obras hídricas? No es lo oportuno, no es lo sensato, no es lo razonable. El presidente andaluz confía en que ahora mueva ficha el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y siga el ejemplo del Gobierno andaluz con presupuesto para afrontar la sequía, un problema que de no abordarse traerá graves consecuencias a la economía andaluza.
Y la Junta comienza a diseñar la primera estrategia universitaria que se implantará en Andalucía a desarrollar en los próximos 5 años. El plan fomentará la incorporación de la formación dual en los grados y másteres. La Estrategia Universitaria para Andalucía 2023-2027 va a sentar las bases que guiarán la política autonómica de apoyo y fomento de la educación superior universitaria en los próximos 5 años como palanca de transformación económica y social. Este instrumento pondrá el acento en la configuración de una oferta de titulaciones más orientada a la empleabilidad y a la internacionalización, en la estabilización del personal docente e investigador, en la formación y atracción del talento en los campus, en la transferencia de conocimiento a la empresa y la sociedad, y en el fomento del emprendimiento universitario de base tecnológico. Respecto a las titulaciones con poca demanda, los populares garantizan su continuidad. En cuanto a las titulaciones que tienen pocos estudiantes, dentro del decreto de ordenación de la enseñanza en el que ya estamos trabajando, se incorporan soluciones para que esas titulaciones puedan seguir manteniéndose, colaborando universidades que tienen esas mismas titulaciones y que puedan establecer convenios para pasar ese título a un carácter interuniversitario. Pero no se nos tiene que olvidar que hay titulaciones que, aunque tengan bajo número de estudiantes, pues tenemos que seguir manteniendo. A principios de 2022, la Comisión Europea aprobó la Estrategia Europea para las Universidades, documento en el que se invitaba a trabajar conjuntamente a favor de la preparación de estas instituciones para el futuro, motivo de la nueva estrategia andaluza. Entre otros factores, se fomentará la incorporación de la formación dual en los grados y másteres, con el fin de mejorar la oferta existente, acercarla más a la demanda de la sociedad y del sector productivo y favorecer así la empleabilidad del alumnado. El plan de Málaga hace historia, homenajea al Real Club Mediterráneo de Málaga, el club náutico más antiguo de España. En el texto de la placa se ven reflejados sus 4 olímpicos: Félix Gancedo, Gonzalo Fernández de Córdoba, Teresa Zabel y María Peláez. El Ayuntamiento ha inaugurado su placa número 18 del Plan Málaga hace historia, dedicada en esta ocasión al club náutico más antiguo de España, fundado en 1873, y a su intensa actividad en el fomento del deporte. Prueba de esa dedicación al deporte son los olímpicos que han salido del club mediterráneo y que se ven reflejados en la placa, como Félix Gancedo, Gonzalo Fernández de Córdoba, Teresa Zabel y María Peláez, los continuos medallistas en todo tipo de pruebas y el deporte base. En este último campo, el club destaca por su labor de mantener en forma a miles de malagueños en sus instalaciones deportivas. El presidente de la entidad ha pedido el apoyo de todas las instituciones para renovar la concesión del edificio, que expira en 2027. Quiero aprovechar para lanzar el guante a todas aquellas instituciones públicas que puedan ayudarnos para que lo recojan y hagan posible nuestra continuidad como entidad emblemática de esta ciudad, de la que somos medalla de oro, para poder seguir fomentando no solo el deporte, sino el resto de actividades culturales, benéficas, etcétera, que aquí se realizan al menos durante otros 150 años. El primer presidente del club fue Tomás Heredia Livermore, miembro de una de las familias más conocidas de la Málaga del siglo XIX. Fue aquel siglo el que vio nacer el deporte como tal, muy vinculado a Gran Bretaña, país con el que Málaga tenía mucha relación por sus exportaciones. Aunque ha tenido distintas ubicaciones, siempre ha estado cercano a la farola, uno de los símbolos de Málaga. Fue en 1892, o sea, hace 130 años, cuando el club le ofreció la presidencia de honor al rey Alfonso XIII, que aceptó, y el club pasa así a usar el título real. Desde entonces es el único club que tiene el honor de que su escudo lleve los colores rojo y gualda y la corona real. Y antes de despedirnos, como es habitual, lo hacemos con una invitación al mundo del arte y la cultura. El MUPAN abre sus puertas a una nueva exposición semipermanente, Mar de Málagas, con la que el Museo Malagueño hace suyas las visiones del mar de una quincena de artistas de los siglos XIX, XX y XXI. Se trata de 22 obras de Emilio de la Cerda, Horacio Lengo, Joaquín Sorolla y Vicente Gómez Navas, entre otros. La muestra se estructura en 5 secciones: mar a la vista, el ruido de la espuma, la tradición marinista, memoria colectiva y recreación y mares habitados. El equipo educativo del MUPAN ofrecerá visitas guiadas previa inscripción. Pueden visitar la muestra en el Museo del Patrimonio Municipal hasta el 26 de noviembre. Con estas bellas imágenes nosotros nos despedimos deseándoles que sigan disfrutando del fin de semana. Hasta luego.